El día de hoy es la tercera semana de la serie de predicaciones titulada Crecer. Y hemos arrancado este año explorando esas áreas en las que nosotros debemos de crecer. Y el primer mensaje lo compartió Josué en la primera semana y explicó lo exponencial que puede ser el crecimiento. Y nos mostró el tamaño de la semilla de mostaza, que algunos de ustedes todavía andan en su collarcito que les regaló Josué. Y nos mostró el tamaño de la semilla de mostaza, que siendo una semillita tan pequeña, eventualmente puede llegar a crecer del tamaño de un árbol grande. Y esto es parecido como cuando alguien siembra una pequeña semilla de amor o de esperanza en nuestros corazones. Y eventualmente esa semilla comienza a crecer. Eventualmente se convierte en un árbol grande. Eventualmente comienza a dar frutos en tu vida, que es algo impresionante, algo hermoso. La segunda semana, la semana pasada, la pastora Amparo trajo un mensaje muy hermoso sobre el crecimiento espiritual. ¿Cuántos recibieron ese mensaje la semana pasada? Fue un mensaje increíble que Dios estuvo hablando y nos dio muchos ejemplos de cómo identificar cuando aún no estamos creciendo espiritualmente o tal vez no estamos buscando crecer en esa área. Y uno de los ejemplos que utilizó fue el ejemplo de la etapa que atraviesan los bebés. Los bebés, ya saben, cuando ellos están chiquitos, ellos dependen. Ellos no les importa, dijo el pastor Amparo, no les importa si los adultos tienen necesidades. Ellos no te preguntan cómo estás. Ellos no te preguntan en qué te podemos ayudar. Porque esa es su temporada. Son bebés, están dependiendo de uno. Esa es la temporada y no podemos esperar nada más de ellos. No los podemos mandar al súper, no les podemos cobrar renta, no podemos darles asignaciones que no son capacitados para un bebé. Pero si ya tienes 30 años, 40 años y todavía estás más interesado en tus propias cosas que en la de los demás, o adquirir responsabilidades, déjame decirte que hay algo mal. Y eso es algo que la pastora Amparo estuvo compartiendo la semana pasada, y eso puede ser un indicador para que nosotros podamos darnos cuenta que debemos de crecer espiritualmente. Todos queremos crecer en diferentes áreas, pero cuando estamos batallando con este tipo de cosas y no tenemos esa conciencia, tal vez eso puede ser un indicador y puedes decir, ¿sabes qué? Hay algo en mi vida en la que yo puedo crecer. Ahora, si te interesan estos dos mensajes, aquí tengo este próximo slide con un QR code y te voy a invitar a que lo escanees, que lo guardes. Son dos mensajes muy poderosos que van a ser de bendición para tu vida. Y yo me imagino que ya te ha pasado que vienes a la iglesia y escuchas un mensaje y dices, wow, este mensaje estuvo increíble, me ayudó mucho. Y cuando alguien más te pregunta, ¿y de qué hablaron? No me acuerdo. No sé si solo a mí me ha pasado esto. Pero esta herramienta te puede ayudar, porque a veces Dios nos está hablando directamente a nuestro espíritu y nos está edificando. Tal vez no nos recordamos los detalles, pero sí estos mensajes a veces impactan nuestra vida. Así que yo te dejo este slide rapidito para que tú comiences a tomar notas y puedas ir a ver estos servicios. Yo sé que te van a bendecir si no los viste ya, o tal vez si los quieres repasar. Y bueno, así en este hermoso ambiente el día de hoy, te quiero hacer esta pequeña pregunta. No sé si en algún momento te has preguntado específicamente en qué área debes de crecer. Y eso del crecimiento puede ser un concepto muy abstracto o muy grande o muy amplio, especialmente cuando todavía no hemos identificado las áreas en las que nosotros podemos crecer el día de hoy. Tal vez nosotros no hemos identificado, no nos hemos tomado ese tiempo en el área en que debemos de crecer. Y recuerda que la temporada en la que estás está llena de oportunidades de crecimiento. Esta temporada en la que nosotros estamos viviendo el día de hoy está llena de oportunidades para que todos podamos crecer. Pero déjame decirte que hay una gran diferencia entre lo que nosotros queremos a lo que nosotros debemos. Muchas veces yo sé que pasamos orando, Señor, yo quiero tal cosa, necesito esto, necesito esta área en mi vida crecer, o necesito este milagro. Pero nos damos cuenta eventualmente que Dios no todo el tiempo nos da lo que nosotros queremos. Él nos contesta de la forma en que nosotros necesitamos. Y eso es algo muy importante que lo podamos entender en el proceso de crecimiento, especialmente cuando en nuestro corazón existe ese anhelo de crecer. Ahora,
si tú haces este ejemplo y le preguntas a un niño pequeño y le dices, hola niño, mira, si es tu hijo o un niño de alguien más, le preguntas, ¿quieres crecer? Te vas a dar cuenta que inmediatamente no lo va a pensar dos veces y te va a decir, sí, quiero crecer. Y luego tú le vas a preguntar, pero ¿por qué quieres crecer o para qué quieres crecer? Y su respuesta inocente inmediatamente va a ser, pues quiero ser grande. Pues no sé, quiero irme a dormir más tarde porque ahorita mis papás me ponen a dormir a las 8 y quisiera dormir por lo menos a las 10 para jugar un rato más o para ver una tele, para ver una película. Inmediatamente estas respuestas inocentes, porque yo quiero tener dinero, porque quiero tener libertad. Y la respuesta de un niño, ya se los he dicho muchas veces, siempre será basado en un beneficio. Es raro que un niño vaya a decir, porque quiero adquirir una responsabilidad de adulto. Todo el tiempo va a ser basado en un beneficio. Y como dijo la pastora, está bien. Como dijo Pastor Amparo, está bien, porque esa es la temporada en la que ellos están. Ellos están más interesados en esos beneficios que ellos van a recibir. Ellos todavía no han entendido. Ahora, para un adulto, la respuesta será muy distinta, porque hay tantas áreas que nosotros como adultos a esta edad ya hemos identificado. Muchas áreas en las que decimos, yo debería de estar creciendo en esta área. Sabes, podemos crecer emocionalmente, espiritualmente, financieramente, en influencia, que es muy importante, en mis dones, en esos dones que Dios te ha dado, en dones espirituales, en empatía. Podemos estar creciendo en amor, en perdón. Y sabes, muchas veces hasta de estatura quisiéramos crecer los adultos. Decimos, quisiera crecer un par de pulgadas más. Y a veces nos ponemos tacones así más altos y gloria a Dios, queremos, anhelamos eso. Pero cuando llega una edad en tu vida, ya después de los 25, ya no vas a crecer para arriba. Tal vez puedes crecer para los lados, pero no para arriba, porque ya pasó esa temporada, desafortunadamente. Y quiero mostrarte este pequeño video que tengo aquí. Es un pequeño loop de un influencer colombiano que este chico tiene mucho dinero y se ha sometido a unas operaciones porque él quiere crecer aproximadamente 10 centímetros. Y es muy probable que ya no pueda caminar. Ahorita está muy preocupado porque sí, los huesos comenzaron a estirarse a través del procedimiento que él se hizo. Pero lo interesante es que los tendones ahorita no le están respondiendo. Así que si le ven, sus piernas están un poco más delgadas de lo normal. Ese es el procedimiento que se hizo y le ha durado un año, mucho dolor. Él tiene la capacidad económica y él quiere hacer ese, y se sometió. O sea, fue como un experimento y lo está logrando, pero es probable que ya no camine. Como te repito, los adultos, incluso cuando ya no es nuestra temporada, queremos seguir creciendo aún de estatura. Todos tenemos anhelos de crecer en diferentes cosas. Ahora, si le preguntamos a un adulto, ¿quieres crecer? Siempre la respuesta, como la de un niño, será, sí, quiero crecer. Esa respuesta siempre seguirá siendo, sí, quiero crecer, porque hay áreas en nuestras vidas que podemos continuar creciendo. Y si le preguntamos a un adulto ya maduro, ¿por qué quieres crecer? Especialmente si este adulto es alguien cristiano, alguien que ya tiene en su corazón ese sentimiento de querer crecer espiritualmente, la respuesta tal vez puede ser, porque quiero vivir en el propósito que Dios tiene para mí. Ahora, yo sé que esta persona que acabamos de ver en este video, él tiene la capacidad financiera para poder estirarse 10 centímetros más. Yo sé que él quiere seguir creciendo para arriba. Pero ¿qué tal si esta persona se hubiera enfocado más en crecer en su autoestima? Yo sé que chicas aquí se van a dar cuenta, no está feo el gallo, o sea, feo no está. Pero aún así, todas las personas tenemos una necesidad de seguir creciendo. Imagínate que nosotros fuéramos un arbolito y se nos preguntara, ¿por qué quieres crecer? La respuesta sería, pues yo quiero crecer porque quiero dar fruto. Quiero dar fruto. Ese es el propósito de un árbol, dar fruto. Ahora tal vez no es un árbol frutal, porque no todos los árboles son frutales, de perdida para dar oxígeno, porque pues para algo vas a servir. Aunque te pongan de adorno, vas a dar oxígeno ya, por lo menos con eso contribuyes a la naturaleza y a la vida de los demás. Y en este día yo quiero que le digas a la persona que está a un lado, quiero crecer para dar fruto. Dile a la persona que está ahí a tu lado o la que está atrás, quiero crecer para dar fruto.
quiero crecer para dar fruto. Imagínate que ese fuera el anhelo de la razón por la cual nosotros queremos crecer. Para poder dar frutos, para poder dar frutos espirituales, para poder crecer en estas áreas que nosotros necesitamos. Todos podemos crecer en alguna área, pero quiero recordarte que cada una de estas áreas tendrá su temporada y también tendrá su proceso. Cada una de las áreas, incluso si quieres crecer, también tiene un proceso y una temporada físicamente. El mensaje del día de hoy le puse por título Semillas, escaleras y frutos. Semillas, escaleras y frutos. Y la pregunta con la que quiero iniciar este mensaje el día de hoy es: ¿en qué áreas necesitamos crecer? Hazte esa pregunta por un momento. Ponla ahí atrás de tu mente, ahí para que ande ya dando vueltas. ¿En qué área necesitamos crecer? Y si has estado sintiendo en tu corazón que quieres crecer, que ya quieres trabajar en ciertas áreas, ya sea en espiritual o en diferentes áreas, pero tal vez no has identificado exactamente con prioridad cuál debe ser esa primera área, déjame decirte que Dios tiene un mensaje para ti el día de hoy. O tal vez tú ya identificaste, ya tienes 5 cosas, y esas 5 cosas dices: estas son las áreas que ahorita están necesitadas de mi atención. Dios va a iniciar algo en tu corazón el día de hoy para afirmar lo que tú necesitas saber, para empezar a ver esos pasos, para ver qué es lo primero que tienes que hacer, para comenzar esta jornada de crecimiento. Y Dios nos va a hablar el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a invitar a que saques tu Biblia ahorita, de papel o en aplicación o en la pantalla también lo vamos a hacer. Y si a ti te gusta tomar notas, este es el momento para prepararte con tu aplicación de notas mentales, como tú gustes. Y vamos a leer la palabra de Dios en Juan 12:24. Y juntos vamos a aprender el día de hoy qué es lo que la palabra de Dios dice sobre el crecimiento. Juan 12:24 dice: les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Esta, iglesia, es una forma poética de cómo Jesús nos dice: para que tu potencial se desarrolle, primero tienes que pasar por el proceso doloroso de la germinación. Para que tu potencial como semilla comience a prosperar, o para poder dar fruto y multiplicarnos, primero debemos de estar plantados. Para que ustedes puedan mantenerse en su propósito, tienen que tener raíces profundas. Tienen que mantenerse humildes, dice la palabra de Dios. Lo podemos interpretar de una forma poética, como Jesucristo menciona este pasaje. Punto número 1 del día de hoy es: la semilla debe de morir. La semilla debe de morir. Si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, dice la palabra de Dios. O sea, no hay crecimiento, no hay árbol, no hay fruto. ¿Y a qué se refiere la palabra de Dios con que la semilla debe de morir? Nos está diciendo la palabra de Dios de una forma muy sutil que esto se trata primeramente de humildad. Se trata de humildad, de ese proceso. Y la humildad es una característica muy especial de Jesucristo. Y desde el inicio del capítulo 12, de este capítulo que tiene 50 versículos, Jesús ya está anunciando su muerte. Y saben, los discípulos, estas personas que estaban cerca de él, con todo, como todos buenos judíos que ellos eran, esperaban que Jesús creciera, pero creciera en influencia, en poder, como un rey poderoso, con un ejército. Ellos querían verlo crecer a él. Era su líder, pero lo querían ver crecer de una forma totalmente opuesta a la agenda de Jesucristo. Eso es muy interesante. Todo este plan de crecimiento que Jesucristo les estaba planteando, como que no tenía sentido ni para estos discípulos, ni para sus familiares, ni para los seguidores, ni para el equipo de líderes religiosos que había en ese tiempo. Para nadie tenía sentido este plan de crecimiento que Jesucristo les estaba ofreciendo.
Jesús, dice la palabra de Dios, y esto es un versículo que cuando él estaba jovencito, cuando él creo que tenía alrededor de 12 años, que se había perdido en el templo. Dice la palabra de Dios, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Imagínate, esas son las cosas en las que Jesús estaba creciendo ya aún siendo pequeño. En sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. En ese tiempo él todavía estaba creciendo en estatura porque todavía tenía 12 años. Pero esa palabra estatura la podemos diversificar, no sé cómo se dice en español, diversificar en diferentes áreas. Puede que estatura quiere decir que él estaba priorizando cosas que estaban construyendo su carácter. Ahora vamos a ver el capítulo 12 de Juan como una temporada. En este capítulo hay 50 versículos. Y pasaron varios días, así que lo vamos a ver como una temporada. Y sabes, Dios puede hacer tantas cosas en un año, como las puede hacer en un mes, como las puede hacer en una semana, o como las puede hacer ahorita en 40 minutos que vamos a estar aquí escuchando palabra de Dios. Así que vamos a ver esos 12 versículos, en el capítulo 12, esos versículos que Dios nos habla a través de su palabra de una forma tan explícita. Y lo vamos a ver como una temporada. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de enseñarles a sus discípulos, a sus amigos, a estos líderes religiosos en todo el capítulo 12? Juan 12 del 1 al 5 dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Algunos de ustedes ya conocen esa historia, que Jesucristo resucitó a esta persona llamado Lázaro. Ahí se dio una cena en honor a Jesús. Lo estaban invitando para celebrarlo. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. Luego dice en el 3, María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Él reclamó e hizo este comentario: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. En esta historia hay 4 personajes, no incluyendo a Jesús y el escritor del libro. Hay 4 personajes. Marta, en ese momento, ella estaba sirviendo. Ella estaba sirviendo no solo el party, sino que también estaba sirviendo a Dios a través de su capacidad, y ella estaba ya ocupada sirviendo. Lázaro estaba en la mesa con Jesús, escuchando palabra, escuchándolo a él, todas sus enseñanzas. Y luego aparece María con un acto de adoración que le costó quizás alrededor de unos $30,000. Dice el salario de alguien promedio de un año. Y agarró ese perfume, ese medio litro de nardo, y dice que se lo derramó a sus pies y luego con sus cabellos. Imagínate esa adoración que ella estaba presentando en ese momento y la generosidad que ella estaba teniendo en ese momento. Es increíble. Y el cuarto personaje, Judas, que estaba criticando lo que estaba viendo. Estaba viendo esta familia que estaban honrando a Jesús, y él lo que hizo fue criticarlos. Criticar la adoración de esta mujer que había decidido utilizar todo ese dinero para comprar ese perfume y adorar a Jesucristo. Marta, Lázaro y María de Betania tenían una relación muy personal con Jesucristo. Eran amigos, tenían historia con Jesucristo. Ellos habían pasado por un proceso. No sé si tú te recuerdas la vez en que Marta, en la Biblia aparece esta historia, la vez que Marta, Jesucristo también los llega a visitar y Marta estaba ocupada. Si notas, Marta, a ella le gustaba servir. Pero esta vez en que Jesucristo los visitó, ella estaba sirviendo y le reclamó y le dijo: ¿cómo es que María está allá enfrente y no me está ayudando? ¿No ves que yo estoy aquí sirviendo, matándome, cocinando, limpiando, lavando los trastes, los platos? Y María, que debería estarme ayudando. Y en ese momento Jesucristo le dijo: Marta, que no has entendido, ahorita María escogió la mejor parte. Ahora, esta fue otra historia, se parece, pero en esa historia podemos ver que María tenía ese don, esas ganas de servir.
En esta nueva historia donde Jesús le lavaron los pies con este aceite, ahí ya no vemos a Marta reclamando. En esta historia ya la vemos a ella sirviendo sin preocuparse en qué posición estaba su hermano Lázaro y María. Es muy interesante. Cuando Lázaro murió, Marta también le faltó la fe y le dijo: Jesús, si solo hubieras estado aquí. Imagínate ese proceso, esa historia que esta mujer había tenido con Jesús. Y aparte eran ya amigos de confianza. Ellos estaban haciendo una fiesta en su honor. Ahora Lázaro representa a todas esas personas a las que Jesús ha alcanzado, a las quien ha resucitado. Muchos de nosotros estábamos muertos en vida sin Jesucristo. Entonces Lázaro fue resucitado y él estaba en la mesa sentado escuchando a Jesús de cerca. Ha de haber dicho: es que yo estuve muerto y este que está aquí me resucitó. Yo quiero escucharlo, quiero aprender, quiero crear más historia, quiero que mi relación, quiero crecer en lo que él tiene que decir. Y luego vemos a María, que ya les dije, ella había ahorrado todo este dinero y lo estaba dando en un sacrificio. O sea, literalmente lo estaba tirando a los pies de Jesús. Fue algo increíble. Y luego Judas también tenía una oportunidad de crecer junto al maestro. Judas tenía una oportunidad. Él era de los discípulos, iglesia. Él era de los discípulos de Jesús. Él estaba cerca, él lo escuchaba en la privacidad, él lo veía orar, él veía los milagros. El autor del libro de Juan dice: no es que Judas le importaban los pobres, sino que porque era un ladrón. Y aún estando cerca de Jesús, Judas no estaba creciendo. ¿Has notado ese patrón ahí? Que aunque Judas era de la iglesia, del grupo cercano de Jesucristo, él no estaba creciendo. No podemos decir que esa tierra no era fértil. Imagínense si ahorita Jesús abre una iglesia, aunque sea de 2 horas de distancia. Yo sé que todos ustedes van a preferir ir allá a la iglesia con Jesucristo que estar aquí. Hasta yo creo que cierro aquí, nos vamos juntos. Ahora imagínate Judas teniendo la oportunidad de estar con el maestro y no estaba creciendo. ¿Por qué no estaba creciendo? Porque en ese momento que los demás estaban adorando a Jesucristo, él estaba criticando. Dice este versículo: Jesús le responde: ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Él como que estaba preocupado por los pobres. Decía: los pobres siempre van a haber pobres. Pero ¿sabes lo que ella está haciendo ahorita? Ella ha tenido una revelación personal de quién soy yo. Y ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Ahora, Jesucristo entiende también el proceso de él. Jesucristo tiene un proceso muy especial. Él sabe que él es como una semilla. Sabe que él tiene que ser plantado. Sabe que él tiene que morir para que se multiplique ese mensaje. Pero no solo Jesucristo lo había entendido ya. Aquí podemos ver que a través de esa relación María había entendido que aunque Jesús era una persona que ellos estimaban tanto, que lo amaban tanto, él tenía que pasar un proceso, y en ese proceso Jesucristo tenía que morir. Ella entendía muy bien. Ella había preparado, había ahorrado todo este dinero para poder utilizarlo. Ella había creído, entendía el propósito de Jesús, entendía su propio propósito. Es porque ella había pasado un proceso, y ese proceso nos permite crecer. Esa semilla es Jesús. Podemos compararlo a Jesucristo con una semilla. Y aquí tengo esta foto de esta semilla de aguacate. A mí me encantan los aguacates, especialmente los de Fallbrook, porque están aquí cerquitas. A veces nos regalan aguacates Dani y su familia. Y saben que hay tanto potencial adentro de la semilla. Esa semilla que se ve bien insignificante, que se mira así como seca, no sé. Ahí está todo el potencial de ese árbol. Ahí está toda la información. Ahí está todo lo que literalmente el árbol necesita como plan para poder crecer y desarrollarse. El otro día fuimos a una conferencia a Fresno con nuestro equipo de pastores, y María José iba. María José estudió, bueno, ella es maestra de biología y tiene una maestría en ciencias environmental science.
Íbamos hablando del potencial de las plantas. Yo le iba preguntando, yo casi no sé de estas cosas, pero soy bien preguntón. Y le iba diciendo, explícame, María José, ¿cómo es que las plantas hacen esto? Y me decía, es que mira, hay tanta información. Las plantas, me dijo, las semillas, o sea, es algo tremendo. O sea, hasta para poder racionar su energía, ellos utilizan cosas en la noche y, o sea, es algo muy increíble. Y me estaba diciendo algo que me llamó mucho la atención y me dijo que el propósito del fruto es como una especie de recompensa que conlleva a la multiplicación. El fruto, o sea, nosotros agarramos un aguacate de estos y nos lo comemos y de perdida lo que vamos a hacer es tirarlo, y con que lo tiremos habrá una probabilidad muy grande que se caiga en tierra y pueda crecer. Ahora, la siguiente foto es literalmente un montón de aguacates. Y todos esos surgieron de una planta, de una semilla. Y es muy impresionante ver que todo ese potencial que está adentro de la semilla necesita caer en la tierra para poder multiplicarse. Así que con ese versículo Jesús nos dice de forma muy poética que el propósito del crecimiento es dar fruto. Pero cuando esa semilla aún no ha iniciado ese proceso doloroso de germinación o de ser plantado, se queda solo, dice la palabra de Dios. Y eso se queda solo. Yo pienso que eso debe ser una de esas cosas que nos debe de dar miedo a nosotros. Cada uno de nosotros somos como una semilla, y cuando no somos plantados, ¿qué dice? Se queda solo. Y cuando nosotros tenemos un propósito delante de Dios, quedarnos solo significa no cumplir ese propósito. Significa no dar fruto. Significa no multiplicarnos. Sería no compartir esa semilla de amor a otras personas. Se queda solo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas semillas existen con tanto potencial y que se han negado a ser plantadas? ¿Cuántas semillas hay aquí el día de hoy que tal vez han pasado temporadas y temporadas y todavía no se han decidido entrar a ese proceso de germinación, a ese proceso de ser plantado? Saben, iglesia, este ejemplo de humildad es de las cosas más difíciles de imitar a Jesús. Es un proceso de humildad, es una enseñanza hermosa. Punto número 2, escaleras. Aquí tengo diferentes escaleras, tengo 2, iba a traer 3, pero la tercera estaba muy chiquita, no sé si iba a aguantar conmigo, pero estoy esperando que esto funcione y que aguanten conmigo. Okay, esta es una pequeña escalera de 2 pasos, o two-step tool le llaman. Esto tiene un propósito. A ver si no me caigo, y si me caigo, publíquenme porque de algo va a servir esto. Esto tiene un propósito. El propósito de esto es poder alcanzar cosas que están fuera de nuestro alcance, valga la redundancia. Esta es una, voy a poner acá. Luego tengo esta otra que está más alta. Y quiero recordarte que todos estos son herramientas que el ser humano desarrolla con su inteligencia, con un propósito. Todas estas cosas tienen un propósito y una temporada. Obviamente con esta puedo alcanzar más. Ahora, si yo quisiera alcanzar estas cosas, estos chicos tienen unos lifts que los ocupan para alcanzar eso. Es una herramienta. No voy a subir hasta arriba porque así me voy a caer. No tengo tanto balance. Ahora, continuando, les quería decir rápido. Cada una de estas tiene un propósito, y el propósito que más me gusta de estas es cuando vamos a las fiestas y las ocupan para agarrar la línea de las piñatas. No sé si han visto eso. O sea, no sirven tanto para pintar y para hacer cosas importantes, pero para la piñata son una bendición. He visto muchos parties donde ocupan eso, hasta lo rentan específicamente para eso. Juan 12, vamos a continuar la historia. Juan 12, del 12 al 13 dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Acababa de pasar esta fiesta. Ya hasta olía a Jesús, creo yo, porque le habían limpiado sus pies con este perfume caro.
Entonces estas personas se dieron cuenta, dice en el 13, este versículo no lo tengo en las pantallas. Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo, mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Esta escena es la que nosotros le llamamos comúnmente la entrada triunfal. Y te has puesto a pensar por un momento, ¿por qué los judíos hicieron este acto? Esto había sido profetizado. Si te has puesto a preguntar por qué ellos inmediatamente accedieron a darle esta honra a Jesús. Y aquí nos vamos a poner un poquito filosóficos. ¿Sabes lo que estaba pasando en ese momento? A Jesús lo estaban postulando. A Jesús lo estaban poniendo en un pedestal. A Jesús estaban exponiendo no solo una escalera pequeña, sino que le estaban ofreciendo una más alta, porque sabían que Jesús tenía el potencial de derrocar el gobierno de Roma. Pero él necesitaba más altura, más influencia. A ellos no les cuadraba el plan de que Jesús quiere que lo plantemos, Jesús quiere morir. No, lo que él necesita es una escalera, una herramienta hecha por humanos. Él necesita un trono, necesita influencia. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención? Es que Jesucristo en esta entrada triunfal, Él escogió un pequeño burro. Aún les dijo, les voy a seguir el rollo, pero me voy a subir en un burro, que un burro representa literalmente servicio, significa paz, significa esperanza, servicio. Cuando los líderes poderosos entraban en una ciudad, ellos iban en caballos, ellos iban en carrozas. Y Jesucristo dijo, estos quieren proclamar al rey. Ok, yo soy el rey, pero aún así me voy a montar, voy a utilizar la herramienta correcta para el trabajo que voy a hacer. Ellos me están ofreciendo. Yo sé que algunos van a decir, no, pastor, pero mire, trate de alcanzar algo sin una escalera. Déjame decirte, yo no estoy en contra de las escaleras. Pero cuando aún no hemos entendido que el crecimiento inicia con el doloroso proceso de la germinación, correremos a subirnos a cualquier herramienta que el mundo nos preste. Cuando tú no hayas escogido, no hayas entendido que el proceso de humildad inicia con ese acto de ser plantado y germinar, ese proceso de crecimiento que tiene un propósito grande. Cualquiera que sea la herramienta, por muy buena que sea, te puede dañar a tu familia. Cuando nosotros no somos humildes, cualquier plataforma, cualquier influencia, cualquier oportunidad, por muy buena la herramienta que sea, si no somos humildes, nos puede destruir. Entre los que habían ido a subir a esta fiesta, habían algunos griegos, dice la palabra de Dios. Se acercaron a Felipe, le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, otro de los discípulos. Hey, mira, ya Jesús está creciendo, porque hasta en Grecia lo conocen, ya lo quieren venir a ver. O sea, esto está pintando muy bien, porque nosotros, nuestra intención es destruir a Roma y poder apoderarnos una vez más de esta tierra prometida, de nuestro templo, de todo ese sistema que nosotros teníamos. Wow, Jesús ya lo conocen allá por Grecia. Aquí hay personas que lo están buscando y fueron a buscar a Jesús, a decirle, hey, ya te estás haciendo un influencer, o sea, ya tienes más seguidores hasta en otros países. Juan 12:23 dice la palabra de Dios: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó a Jesús. Imagínate lo que estaba pasando en ese momento. Me imagino que el corazoncito de los discípulos y todas estas personas se haber emocionado, porque él dijo, ha llegado la hora de que yo sea glorificado. Ellos quizás pensaban que Jesús en ese momento iba a levantar las manos, iba a decir, Padre, desde el cielo envíame todos los ejércitos celestiales, naves, de todo lo que sea, porque ahorita vamos a liberar esta tierra. Ellos pensaban que en el momento que Jesús estaba diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, ellos pensaban, se va a subir en la escalera, hasta la más pequeña, creo que lo hace más alto. Va a agarrar la herramienta que le estamos ofreciendo. Ya entendió que él tiene el potencial de crecer y que tal vez eso de que ser plantado no tiene sentido, pero ya, gracias a Dios, ya entendió Jesús. En ese momento Jesús soltó esta bomba que es nuestro versículo clave del día de hoy, el 24.
Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muera, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Este no es el crecimiento que ellos querían. Este no es el crecimiento que el mundo nos ofrece. Este no es, es totalmente lo opuesto de lo que a veces nosotros queremos como crecimiento. Y al inicio de este mensaje, la pregunta principal no era ¿en qué áreas queremos crecer? Yo te dije ¿en qué áreas debemos de estar creciendo? Porque Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones cuando están alineadas a Él. No en lo que queremos, sino en las áreas que nosotros podemos crecer, que estén alineadas a su corazón. Israel quería crecer en áreas que claramente no estaban en la agenda de Jesús. Pero para poder cumplir mi propósito, yo te quiero preguntar, para poder cumplir tu propósito, ¿qué crees que sea más atractivo? Compararte a una semilla que tiene que entrar en un proceso doloroso de germinación y de crecimiento y de depender de que alguien más venga y te riegue y te cuide. Depender de Dios o subirte en cualquier herramienta que el mundo te ofrezca, por muy buena que sea. ¿Cuál de esas dos crees que es más atractiva para nosotros? Más atractiva es usar cualquiera de estas herramientas. La indicada, la que debemos utilizar es compararnos con una semilla y entrar en ese proceso. Hay una frase muy famosa, ya voy a terminar. Hay una frase muy famosa que dice: el fin justifica los medios. Y esta es una de esas frases que comúnmente se le han atribuido a Maquiavelo, que es un pensador político y escritor italiano del Renacimiento. Ahora, bajo esta idea, no importa cómo logres tu meta, lo importante es cumplirla. Ese, iglesia, no es el crecimiento que Dios nos ofrece, pero muchas veces esa filosofía es la que nosotros adaptamos a la forma de operar. Muchas veces nosotros, sin importar el medio, aunque nos tengamos que parar, no una escalera, a veces nos paramos en gente, iglesia, para poder subir, para poder escalar más alto, para tener más influencia, creyendo que eso es lo que honra a Dios, porque mi propósito de Dios es más importante. Es más importante que pasarle encima a estas personas. Cuando nuestra filosofía sobre el crecimiento está basada en este concepto de que el fin justifica los medios, es posible que te saltes todos los procesos, que ignores las temporadas en las que estás el día de hoy. Es posible hasta que repitas la asignatura. No sé cuántos de ustedes les tocó repetir una asignatura ya en tercer grado. Era doloroso, tenías que repetir todo el año. En el crecimiento yo he aprendido que a veces a mí me ha tocado repetir una asignatura 1 año, 2 años, 5 años. Y es doloroso perder ese tiempo. Dios no quiere que perdamos el tiempo repitiendo la asignatura, cuando nosotros podemos identificar la temporada y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Para terminar con esta historia, Juan 12. En el 37 dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. ¿Por qué crees que no creían en Él? Porque este era un proceso doloroso. Ellos querían tomar el atajo, el shortcut, la herramienta creada por hombres. Muchas veces nosotros estamos más enfocados en llegar a la meta y no importa si agarramos cualquier shortcut. Crecer no es una jornada glamurosa, iglesia. Cuando tú quieres crecer espiritualmente, vas a tener que atravesar por procesos dolorosos. Todos pasamos procesos dolorosos para poder crecer, para poder ser fortalecidos, para que nuestras raíces comiencen a depender de esa tierra en la que Dios nos ha plantado. Sabes que hasta Jesucristo en el 27 dice, eso no lo escribí ahí, dice: ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido? Imagínate, él sentía angustiado porque él sabía que iba a iniciar un proceso doloroso. A veces vemos a Jesucristo y decimos: pues es que Él es Dios también. Pero aún así la palabra de Dios dice que Él estaba angustiado, y gracias a Dios que podemos leer lo que la palabra nos dice. Porque así como Él es humano, nosotros somos humanos de carne y hueso. Y Él decía: mi alma está angustiada porque ahorita voy a iniciar el proceso de crecimiento por el cual yo he venido.
Pero me encanta cómo termina. Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Como quien dice, esto que voy a hacer te va a glorificar a ti. Muchas veces tenemos que entender esa perspectiva. Y eso es un proceso de humildad tan hermoso, iglesia, que todos lo tenemos que atravesar para poder crecer saludables, para poder dar frutos que honren a Dios. Ahora te preguntarás, qué mala onda que Judas no pudo crecer aún estando ahí. Pero sabes, a mí me da alegría que Jesucristo, aún sabiendo que Judas era así, aún así Él lo llamó. La oportunidad estaba ahí. La oportunidad estaba para que Él pudiera crecer en la tierra más fértil que el mundo ha visto, en la temporada más fértil que el mundo ha experimentado. Es cuando Jesucristo estuvo aquí con nosotros. Y me alegra que Jesucristo haya invitado a Judas a ese círculo, porque si Él invitó a Judas, imagínate, ¿crees que Él no te va a invitar a ti a su mesa? Judas era un ladrón, él ya sabía. Le dieron la bolsa del dinero para que se lo robara, pero la oportunidad era para que él agarrara su semilla y la plantara e iniciara el mismo proceso que Marta inició, el mismo proceso por el que Lázaro atravesó, el mismo proceso que María, esa mujer generosa que adoró a Jesucristo con el dinero de un año. Imagínate que nosotros comencemos a tener la fe que estas personas tuvieron, la fe que María tuvo, de poder plantar esa semilla, de entender que Jesucristo también tenía que morir y pasar ese proceso para que pudiera ese fruto multiplicarse por toda la tierra. Y ahora nosotros todavía estamos disfrutando de ese fruto. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a ponernos todos de pie el día de hoy. En este día, en mi corazón es compartirte la importancia de identificar la temporada en la que estamos el día de hoy. Mi oración es que a través de esta etapa de crecimiento que Jesús nos ofrece, nosotros podamos tomar esa decisión. Es una decisión dolorosa, iglesia. Nosotros pudiéramos estar el día de hoy en otro lugar haciendo cosas que no honran a Dios, pero desde el momento en que tú decidiste venir y entrar a esta iglesia, tú le estás diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a atravesar ese proceso. No es un proceso glamuroso, es un proceso, como decimos en inglés, es messy. Estar plantado, imagínate, allá en la tierra, en medio del lodo, esperando que alguien venga y te eche un poquito de agua. Esa es la fe que nosotros necesitamos. Yo en este día le pido al Señor y a su Santo Espíritu que se derrame en este lugar con poder, como decía este canto. Si queremos ver frutos espirituales, si queremos ver familias restauradas, si queremos ver milagros, tenemos que comenzar a creer, pero también tenemos que trabajar en nuestra humildad, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo a través de ese principio? ¿Cuántos dicen amén en este día? Aunque no es un proceso glamuroso, déjame decirte que de nada te servirán todas las herramientas cuando tú no eres humilde. De nada le hubiera servido al pueblo de Israel que Jesucristo hubiera agarrado la onda y hubiera decidido: voy a crecer como un rey militar y voy a hacer que el pueblo de Roma pague el precio. De nada hubiera servido. Yo te aseguro que nosotros ahora estamos disfrutando de esos frutos espirituales que Jesús vino a plantar, porque Él mismo fue a la cruz por ti y por mí. ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar en este día, vamos a terminar con este canto. Hay muchas áreas en las que podemos crecer y solo el Espíritu Santo te las puede revelar. Queremos ver gente activa, alegre, danzando, hablando nuevas lenguas. Queremos ver gente que está siendo libre en el poder de Jesucristo. Padre Santo, yo te doy gracias por este día. Yo te doy gracias por esta oportunidad, por esta iglesia. Yo te doy gracias por este equipo de alabanza, por todos los que han venido aquí el día de hoy. Vamos a cantarte de todo corazón. Te amamos, Señor, y queremos crecer en tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice...